el intercambio que salvará al Barça. Deshacerse del lastre del astro del equipo a cambio de fichar al deseado crack y el PSG da luz verde. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Empezaremos con noticias sorprendentes. Xavi vuelve como entrenador y salva al Barcelona de un jugador no deseado. Parece haber una nueva e interesante oportunidad de negocio para Xavi. Según Goal Digital, el AC Milan, que comenzó la temporada 2024-25 con 2 empates y una derrota en 3 partidos de la Serie A, puede considerar a Terrassa como un candidato adecuado para suceder al técnico portugués al frente de los rossoneri. Su distinguida carrera le convierte en una fuerte opción en caso de que el Milan decida cambiar de entrenador. El sitio web también agregó que Xavi presentó una de sus solicitudes para fichar a un jugador no deseado del Barcelona. La junta directiva del club español Barcelona sigue estudiando la posibilidad de vender a Ferran Torres durante el mercado de fichajes de invierno. Según los últimos informes, el AC Milan parece estar dispuesto a hacer una oferta tentadora por el jugador de 24 años en 2025, aunque los planes del equipo italiano indican que el verano es el momento más adecuado para hacer una oferta por el ex del Manchester City. Huelguista. El contrato de Ferran con el Barcelona se extiende hasta 2027 y el club espera recibir una cantidad que oscilará entre los 35 y los 40 millones de euros por su traspaso, después de que los azulgranas pagaran 55 millones de euros para ficharlo en enero de 2022. Ferran Torres siempre ha sido una opción importante para Xavi Hernández. Además del Milán, también tiene opciones ilusionantes de volver a la Premier League, pero de momento el delantero prefiere quedarse en el Barcelona y luchar por su puesto en la plantilla. Si consigue algunos minutos en los próximos meses, su posición podría cambiar en enero, cuando el Barcelona esperará volver a la regla 1-1 para cerrar nuevos acuerdos. Sin duda, vender al jugador del Valencia sería un paso crucial para abrir el camino a los refuerzos invernales. En una jugada impactante, el Barcelona da luz verde a vender uno de los pilares del equipo, siempre que la oferta sea de 60 millones. El Barcelona no rechazará ninguna oferta de $1 millón el próximo verano y, como ha sucedido recientemente, hay algunos jugadores considerados clave. Joan Laporta y Deco todavía están obligados a reducir la masa salarial y aumentar los ingresos para evitar más problemas a la hora de inscribir jugadores en la liga. Por tanto, pueden producirse varias salidas a final de temporada. Jules Koundé, que está teniendo un desempeño excelente al comienzo de este torneo. Koundé ha superado las dudas sobre su personalidad y ha recuperado sus mejores niveles. Terminó la temporada pasada en excelente forma, mostrando una actuación impresionante en el Campeonato de Europa, convirtiéndose en uno de los elementos clave de la plantilla de Didier Deschamps. Con Hans-Dieter Flick desempeña un papel fundamental y se le considera un jugador especial en el Camp Nou, donde ocupa el flanco derecho. Aunque prefiere jugar en defensa, se ha desempeñado mejor en la banda y, tras la marcha de Joao Cancelo, se ha convertido en la primera opción en esta posición. No hay alternativa para él en la plantilla del Barcelona. Sin embargo, eso no impidió que Laporta y Deco pensaran en la posibilidad de abrirle puertas si llegaba una oferta atractiva. Hay clubes interesados en fichar a Koundé, como el Paris Saint-Germain, que le siguen de cerca. El Barcelona valora a Koundé en 60 millones de euros. Luis Enrique y Nasser Al-Khelaifi ya han mostrado interés por el exjugador del Sevilla y Girondins de Burdeos, pero no se ha hecho ninguna oferta oficial. Sin embargo, si el PSG ofrece 60 millones de euros, el Barcelona estará dispuesto a negociar. Flick cree que la situación económica exige sacrificios dolorosos y no le queda más remedio que aceptar. Asegurar el futuro de la joya de Barcelona hasta 2029. El Fútbol Club Barcelona ha lanzado una campaña para asegurar el futuro de algunas de sus promesas y fortalecer bases sólidas para los próximos años. Entre los nombres destacados en esta estrategia se encuentra Pedri, que se ha convertido en una pieza clave del equipo y un pilar del proyecto de Joan Laporta. El presidente del club busca rescindir su renovación de contrato lo antes posible para proteger a uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol mundial. Pedri, que actualmente está vinculado al Barcelona hasta 2026, ya había mantenido conversaciones con la dirección del club a finales de la pasada temporada para abordar su futuro.
Desde que se unió al equipo en octubre de 2021, el centrocampista canario ha demostrado ser un jugador fundamental, gracias no solo a sus habilidades y visión de juego, sino también a su capacidad de liderazgo en el campo. Su influencia en el estilo de juego de Hansi Flick es clara, ya que se ha convertido en parte imprescindible de esta nueva etapa bajo la dirección del técnico alemán. El próximo 25 de noviembre, Pedri celebrará su cumpleaños número 22, edad en la que muchos jugadores empiezan a mostrar su potencial, pero él ya ha ido más allá y se ha convertido en un referente en el Barcelona y en la selección española. Reconociendo la importancia del joven jugador, la directiva del club ha iniciado el proceso de ampliación de su contrato hasta 2029, con un aumento salarial acorde a su rendimiento. Está claro que Joan Laporta quiere proteger a Pedri de los grandes clubes europeos tienten al jugador. De hecho, hay un optimismo moderado en torno a Pedri de que se pueda llegar a un acuerdo en el que todos ganen, dada la buena relación entre Pedri, su agente y el FC Barcelona. Este paso también se enmarca en la política más amplia del club, que tiene como objetivo fomentar una generación joven y talentosa en torno a la cual se pueda construir un proyecto exitoso a medio y largo plazo. Un inevitable adiós a Araujo. Según un informe reciente de Mundo Deportivo, el Barcelona podría verse obligado a vender a Ronald Araujo el próximo verano si su contrato no se renueva antes, ya que el club teme que pueda irse gratis si no se llega a un acuerdo. El contrato actual de Araujo dura hasta junio de 2026 y, a pesar de las ofertas que le han hecho, ni él ni sus representantes han mostrado voluntad de renovarlo. Se dice que sus agentes se reunieron con el director deportivo del Barcelona, Deco, el 14 de febrero para discutir la situación, pero más de 6 meses después no se ha logrado ningún progreso. Este asunto generó preocupación dentro del club, sobre todo porque Araujo había afirmado antes de la Copa América que sus agentes se pondrían en contacto con el club para renovar el contrato. Actualmente, Araujo se recupera de una operación en el tendón de la corva que sufrió en julio y que lo mantuvo de baja hasta noviembre. Pese a su ausencia, el central uruguayo es considerado una figura clave en el vestuario del Barcelona. Los dirigentes del club están cada vez más preocupados, ya que el silencio de Araujo sobre las ofertas sigue creando confusión. Dado que su contrato expira en 2026, el Barcelona debe considerar cuidadosamente sus opciones, incluida la posibilidad de venderlo en 2025 para evitar perderlo gratis. A pesar de las reuniones entre los agentes de Araujo y el club, incluidas las conversaciones con Deco, no se han logrado avances tangibles. Incluso Laporta, que fue informado por su excompañero Luis Suárez de los riesgos de perder a Araujo, intervino personalmente para impulsar un acuerdo. Sin embargo, todavía no se ha hecho ningún movimiento, lo que deja al Barcelona en una posición difícil de cara al próximo verano. El Barcelona va camino de perder gratis a 2 veteranos del equipo. Mientras el Barcelona se prepara para la temporada 2024 a 2025, el club enfrenta importantes desafíos con respecto al futuro de 2 de sus jugadores clave. Los contratos de estos jugadores expiran en junio de 2025, lo que obliga al Barcelona a revisar sus situaciones durante la próxima temporada. El club tiene 28 jugadores inscritos para esta temporada y muy pronto se deberán tomar decisiones sobre el futuro de estos 2. 2 de estos jugadores tienen cláusulas para renovar automáticamente sus contratos en función del número de partidos disputados. Íñigo Martínez, el veterano central, es uno de los jugadores cuyo contrato expira en junio de 2025 y su situación llega con la opción de una prórroga por una temporada más. Esta prórroga se aplica automáticamente si participa en el 60% de los partidos del Barcelona, siempre que juegue al menos 45 minutos en cada partido. Dada su edad, 33 años, esta cláusula podría ser crucial para determinar su futuro en el club. Si Martínez puede mantener su forma física y asegurarse de jugar suficientes partidos, su contrato se extenderá por un año más. Su experiencia y liderazgo defensivo serán invaluables para el club, especialmente entre los jugadores más jóvenes que lo admiran. Sin embargo, su capacidad para mantenerse en forma y evitar lesiones será el factor decisivo en esta prórroga. En cuanto a Robert Lewandowski, la estrella del Barcelona, su contrato también expira en junio de 2025. Al igual que Martínez, el contrato de Lewandowski contiene una cláusula de extensión automática basada en su desempeño.
Esta prórroga se aplica si participa en el 55% de los partidos del club, con la condición de jugar al menos 45 minutos en cada partido. A sus 36 años, la situación de Lewandowski es cada vez más delicada. Aunque sigue siendo uno de los mejores delanteros del mundo, es posible que el efecto de la edad esté empezando a notarse. Sin embargo, su forma física y profesionalismo son conocidos, y si continúa ofreciendo actuaciones constantes, es probable que su contrato se prorrogue automáticamente. Pero el club debe considerar si confiar en un delantero de 36 años una temporada más está en línea con su estrategia a largo plazo. Con la aparición de talento joven en la delantera, una extensión automática puede no estar completamente ligada al desempeño de Lewandowski. El Barcelona tendrá que evaluar detenidamente sus opciones, equilibrando su gran talento con la necesidad de mirar hacia el futuro. Actualmente, los agentes del jugador están esperando que se inicien las conversaciones y ambas partes parecen confiar en que se pueda llegar a un acuerdo. Doble golpe del Barcelona para el Bayern de Múnich. Según el periodista Jordi Gil en Sport, el Barcelona está siguiendo de cerca a los centrocampistas del Bayern de Múnich, Joshua Kimmich y Leon Goretzka. Dado que se espera que la situación financiera del club mejore la próxima temporada, se cree que el Barcelona pronto podría tener más flexibilidad en el mercado de fichajes. Curiosamente, sus intentos de fichar a un jugador fundamental de alto calibre no han tenido éxito hasta ahora. Los esfuerzos del club por hacerse con jugadores como Kimmich, pero aún existe la posibilidad de perseguir a Kimmich. La estrella alemana no renovó su contrato con el Bayern de Múnich y se convertirá en agente libre en el verano de 2025. Esta podría ser una buena oportunidad para que el Barcelona mueva ficha, sobre todo si el Bayern no consigue llegar a un acuerdo para renovar el contrato del jugador. Por otro lado, Hansi Flick estará contento con el regreso de Kimmich al equipo, ya que el centrocampista volvió a su puesto titular esta temporada después de jugar como lateral derecho durante varios años. Su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes roles de ataque lo convierten en una opción ideal para el centro del campo del Barcelona. En cuanto a Goretzka, su situación en el Bayern de Múnich también es incierta. Su contrato dura hasta 2026, pero si no se renueva este verano, el Bayern podría considerar traspasarlo. A Flick le interesa la idea de incluir a Goretzka en el equipo, aunque el Bayern no parece tener claro su futuro en el club. En el plano externo, el Barcelona continúa su interés por Fabián Ruiz del Paris Saint-Germain. El crack del Barcelona, que es un lastre para el equipo, es la clave de este traspaso. Entremos en detalles. Y ahora, al intercambio que salvará al Barcelona, deshacerse del lastre del astro del equipo a cambio de fichar a uno de los exobjetivos del Barcelona y el PSG da luz verde. Según un informe reciente de Sport, el Barcelona parece estar considerando utilizar a Frenkie de Jong como parte de un acuerdo para reforzar el mediocampo del equipo, siendo Fabián Ruiz del Paris Saint-Germain uno de los nombres apuntados. El interés del Barcelona por Ruiz está creciendo, pero para lograr este acuerdo es posible que el club necesite deshacerse de Jong para equilibrar la plantilla y la situación financiera. Los informes indican que la relación entre el centrocampista holandés y la dirección del club, encabezada por Joan Laporta, ha sido testigo de tensiones en los últimos 2 años, lo que lo convierte en un fuerte candidato para tal movimiento. El Paris Saint-Germain no se olvidó de Frenkie de Jong, y aunque la temporada pasada tuvo mala suerte y mostró un nivel inferior al esperado debido a las repetidas lesiones que sufrió, Nasser Al-Khelaifi todavía le considera un refuerzo de lujo para el mediocampo, que es el posición que Luis Enrique quiere mejorar. De momento, la opción más convincente es aquella en la que el astro del Barcelona es el héroe. Ciertamente parecen haberse olvidado de otras alternativas, y los franceses han centrado sus esfuerzos en el exjugador del Ajax Ámsterdam y Willem II. Por tanto, el Parque de los Príncipes sigue siendo la vía de escape más probable para el internacional holandés si abandona el Camp Nou. Es una idea que no se descarta en absoluto, ya que Joan Laporta y Deco necesitan aumentar sus ingresos. Si llega una oferta elevada, el Barcelona está obligado a estudiarla con calma y pide unos 85 millones de euros, la misma cantidad que pagó Josep Maria Bartomeu hace 5 años. El Paris Saint-Germain puede pagar esta cantidad sin ningún problema, pero Al-Khelaifi seguramente intentará reducirla lo máximo posible.
Para ello, puso sobre la mesa la opción de acordar un trueque, con Fabián Ruiz de por medio. Durante la Copa de Europa, su valor aumentó notablemente y demostró que tiene unas condiciones físicas y técnicas excepcionales. Lleva tiempo en la agenda del Barcelona y el Sevilla estaría feliz de volver a la Liga EA Sports, dejando a Luis Enrique con el que no tiene buena relación. El valor de la oferta que planea Al-Khelaifi para superar la resistencia que pueda ofrecer el Barcelona a permitir que De Jong cambie de equipo se estima en aproximadamente 50 millones de euros, además de los servicios de Fabián de forma permanente. En cualquier posible escenario de transferencia, Frenkie de Jong se considera un activo valioso para el FC Barcelona. En los últimos 2 años, su relación con la dirección de Joan Laporta se ha deteriorado, lo que le convierte en una potencial carta de presión en el mercado. Sin embargo, ha estado fuera de juego esta temporada por una lesión en el tobillo, lo que genera dudas sobre su futuro en el club. Deco, director deportivo del Barcelona, es plenamente consciente de que el club aún necesita trabajar más para completar su plantilla. A pesar de los recursos limitados, el Barcelona ha podido formar un equipo competitivo, pero está claro que necesita refuerzos adicionales para competir al más alto nivel en Europa. Personalmente, no me lo pensaré 2 veces en este intercambio. Un acuerdo salvará el sueldo de Frenkie de Jong, lo que constituye un obstáculo para que el Barcelona firme cualquier nuevo fichaje. Estoy esperando tu opinión. ¿Crees que es mejor que el Barcelona venda a De Jong sin trueque? ¿O es mejor aprovecharse de Fabián Ruiz?